si quieren por ahí prender la cámara y que lo hagamos bien dinámico. La idea es que me interrumpan cuando quieran, así como quizás ustedes saben mucho de otras temáticas, quizás de derecho inmobiliario, administrativo, etcétera, podemos ir atravesando las diferentes ramas del derecho y compararlas con esto que vamos a hablar hoy, que es la actividad minera. Si bien yo voy a hacer un panorama general del marco nacional, denme un segundito. Y Leandra seguramente el miércoles que viene profundice un poco en la normativa local. Como seguramente no todos conocen mucho sobre la actividad minera, de hecho, en lo personal, a mí me pasó de salir de la universidad con un Alzheimer absoluto 100% sobre lo que era minería. La vida me llevó a esto, la vida me fue llevando un poco a esto y desemboqué en la profesión, dedicándome a algo que nunca pensé que lo iba a hacer. Así que a todos nos puede pasar que hayamos olvidado lo que aprendimos en la universidad. Así que siéntanse libres de interrumpir. Bueno, estas presentaciones la hemos dejado ya subida a la plataforma, así que la pueden ver. Eh, sí quiero empezar mencionando un poco de la importancia que tiene la actividad, no solamente en Argentina. Argentina, de hecho, es de los países que menos trayectoria minera tiene en el mundo, porque tenemos países con una tradición minera súper antigua. No sé, podría hablar de China, de Australia, de Canadá, incluso nuestro vecino Chile. Nosotros colindamos y compartimos cordillera y por lo tanto potencial geológico con Chile, y sin embargo Chile, incluso Perú y otros países también de Latinoamérica tienen más tradición minera que Argentina. Pero la importancia que tiene esto es porque los minerales en sí importan y significan mucho para el desarrollo de las civilizaciones. Incluso hay algunas frases que yo he leído en algún momento que todo lo que está por arriba del suelo viene de lo que está por debajo del suelo, ¿no? Parece algo medio cliché, trillado, pero es totalmente cierto. De hecho, no podemos vivir sin la minería, por eso también se la llama la madre de todas las industrias, porque justamente es la que provee el recurso primario, el primer recurso, lo que sale de la tierra, es provisto por la actividad para que las industrias se sirvan, ya sea para fabricar computadoras, automóviles, incluso qué poca importancia se le da a la tercera categoría. Yo siempre le digo la categoría olvidada, que son la tercera categoría, conocer los áridos, las arcillas, etcétera. Sin eso no podríamos tener techos, paredes, pavimento en la calle. Justamente es una de los minerales más importantes para la construcción de ciudades. Entonces, el valor de los minerales tiene un valor intrínseco para el desarrollo de las civilizaciones. Toda civilización se basó de minerales para avanzar de una etapa u otra. Y los estados siempre han tenido una relación directa en regularlo. Vamos a ver algunos sistemas de cómo se acceden a los minerales, algunos más primitivos y los más actuales que el que tenemos, por ejemplo, en Argentina, que es el sistema regalista, pero existe una tradición histórica de que los estados tiendan a regular el derecho minero. Y cuando digo regular el derecho minero, estoy tratando de decir regular de cómo se adquieren los minerales. ¿Quién los puede adquirir? ¿Quién puede hacerse el dueño de los minerales? ¿Y qué puede hacer con esos minerales? Y es un poco eso lo que regula el derecho minero, ¿no? Y el Estado busca establecer quién puede ser el dueño de los minerales y quién puede extraerlo. Naturalmente es importante el derecho minero y la actividad en sí, porque es un motor del progreso a nivel técnico, tecnológico, económico y social. Y también tiene un papel estratégico en las transiciones históricas y tecnológicas. No hubiéramos tenido unas transiciones históricas como la revolución industrial si no hubiera habido la locura por el hierro, por los metales. Esto no hubiera sucedido, como tampoco podría haber una transición a las energías limpias, como ser las baterías de ion litio, si no fuera por esta locura del litio, de la búsqueda del litio a lo largo del mundo y sobre todo en Latinoamérica, que justamente el Triángulo del Litio fue un caso paradigmático de cómo la sociedad mundial, la humanidad, ha visto una transición, y justamente hablamos de transición energética, que el motor para que suceda esa transición ha sido el litio, ¿no? Entonces, entre otros minerales, pero el litio tuvo un papel fundamental y Argentina le prestó mucha atención.
De hecho, acá en el norte de Argentina le llamamos la vedette, ¿no? La vedette es la reina de los minerales, pero bueno, ha perdido un poco el interés por la caída del precio. Pero todo esto que quiero significar es que los minerales, tanto desde los áridos que sirven para levantar una pared de una casa, de las arenas que nos deja el camión de ripiosa para que el albañil nos construya una pared o nos haga el pavimento, hasta el mineral de oro, cobre, litio, plata, etcétera, que muchas veces terminamos portando en nuestro cuerpo, ¿no? Desde un anillo de oro hasta la computadora que tiene un, un sinfín de minerales en su composición. Entonces es importante y vamos a ver cómo el código de minería receta esta importancia en Argentina. Esto lo voy a decir muy al pasar, pero en la antigüedad ya se hablaba un poco de la importancia de los minerales. Yo traje simplemente una obra de Teofrasto, griego, que se llama Sobre las piedras. Esto ahí yo les dejo el link, pueden acceder. Este tratado sobre las piedras ya se empieza a analizar y a hablar este antiguo griego sobre las propiedades físicas de las piedras. Siempre los minerales han sido abordados en la materia de la naturaleza, de los biólogos, de los geólogos, pero el derecho ha sido un poco como no ha trascendido mucho. Y uno de los primeros tratados que se encuentra sobre este tema es el que les presento ahí. Tenemos muchas otras obras, ¿no? Acá otra, como es la de Plinio el Viejo, que fue un procurador de Roma. Él escribió una obra que se llama La Historia Natural, que es una enciclopedia enorme, gigante, que tiene sobre diferentes materias, como solían escribirse en esa época, tanto mezclaban de geografía, medicina, arte, tecnología, ingeniería, todo mezclado en una sola obra, y sin lugar a dudas también la minería y la mineralogía. Sí, es una obra que también se las dejo acá, si quieren ver cómo se trataba. Lo que tuvo de interesante esta obra es que fue dedicada a un emperador, al emperador Tito, y fue una de las primeras obras que lograron sistematizar el saber general de toda la naturaleza y por ende también de los minerales. A ver, quiero pasar porque hay una, en Argentina tenemos un poco de antecedente también. Eh, bueno, seguramente ustedes han visto también los contractualistas cuando veíamos quizá en la universidad teoría del Estado, la formación del Estado, los mismos contractualistas ya un poco al hablar de los derechos naturales o los derechos del hombre, eh, por ejemplo, yo traje el caso de John Locke, él ya establecía quién podría ser dueño de los minerales y él en su doctrina decía los minerales que yo he extraído se convierten en mi propiedad, sin que haya concesión ni consentimiento de nadie. Es decir, casi asimilable a un res nullius, ¿no? Una cosa de nadie y por ende cosa de todos. Es un poco la postura que tenían los contractualistas en sus doctrinas. Tenemos otras obras como las que propugnan el utilitarismo, como Sir Bentham y Stuart Mill, que básicamente ellos hablan de la actividad minera, pero la someten a una mirada un poquito más del bienestar social. Es decir, el utilitarismo justamente busca eso, ¿no? ¿Qué capacidad tienen los recursos minerales en estos casos para maximizar la felicidad de un pueblo y minimizar el sufrimiento? Esto llevado a un plano ético, que hoy en día se discute mucho, por ejemplo, ser el tema ambiental, podríamos decir qué tanto beneficio económico deja la actividad minera y qué tanto podemos minimizar los impactos ambientales. Esto es una visión utilitarista y que un poco también hablaban estos movimientos. Más adelante hemos visto que incluso hace más de 2 siglos empezó a haber un movimiento ambiental o de la ética medioambiental. Yo simplemente traigo una obra acá de Aldo Leopold que se llama Un año en los bosques. Él ya introduce la idea de que de una ética de la tierra y trata sobre la relación respetuosa que tiene que tener el ser humano con la naturaleza. Y así las actividades humanas, como puede ser la actividad minera, deben considerar no solamente los ecosistemas, sino también la salud, la sostenibilidad, etcétera. De hecho, si nosotros vemos nuestro régimen netamente civilista, incluso si, no sé si a alguien les pasó de estudiar el código de Vélez-Sarsfield, como me pasó a mí, no el de la reforma del 2015, el mismo código de Vélez-Sarsfield ya introducía algunas normativas de cuestiones ambientales, como ser la relación de vecindad entre vecinos. No sé si se acuerdan del artículo, sigue hoy vigente en el nuevo Código Civil Comercial,
pero cuando hablaba de que entre vecinos debe haber un respeto en cuanto que uno no tiene derecho u obligación de soportar la luminosidad, las humedades, las emisiones gaseosas, líquidas, etcétera. Y es un poco un derecho ambiental, pero visto desde un derecho subjetivo. Es decir, los principios de la evolución del derecho ambiental en Argentina eran de corte netamente civilista. Es decir, que eh, eh, para que se vea vulnerado el medio ambiente, debería haberse vulnerado un derecho subjetivo de protección civil. Esto evolucionó naturalmente con el tiempo, incluso la reforma del 94 fue totalmente clara. Incluso la reforma del 94 tiene como precedente el Pacto de Olivos, donde se establecieron un núcleo de coincidencias básicas para que devenga. Incluso este núcleo de coincidencias básicas, algunos recordarán, se aprobó por ley. Se llamó la Convención Constituyente y uno de los puntos justamente a analizar en la Convención, por la Convención Constituyente era la materia ambiental. Es así que desembocó en el actual artículo 41 de la Constitución, que ya no es una protección ambiental por la vulneración de derechos subjetivos, sino que ya se prevé una figura más colectiva, ¿no? Y una legitimación amplísima que suele hablarse en materia ambiental. Esto evolucionó y la actividad minera no fue ajeno a eso. Eh, a ver, quiero pasar un poquito más. Todas estas cuestiones fueron atravesando la actividad minera, sin duda, y hoy en día la actividad minera eh, se ha servido de todo esto, no solamente para las normas, sino para las prácticas. Por ejemplo, yo acá les menciono algo que es muy importante y que seguramente Leandra quizás toque por lo menos de filo en su clase, que es el tema social. Eh, Hoy en día la evolución normativa ya ha avanzado no solamente a la protección civil de los derechos, a la protección ambiental del medio ambiente, como si bien hoy en día sigue siendo un objeto de derecho, algunos países ya hablan del medio ambiente como un sujeto de derecho. Van a haber algunas doctrinas, incluso normas en Bolivia. Nosotros creo que en Argentina lo más cercano que tenemos a proteger algo que es considerado el medio ambiente como un sujeto de derecho, lo más parecido, me parece, alguien puede corregir, es la ley que protege contra el maltrato a los animales, ¿no? Después el resto de las leyes ambientales, como la Ley General del Medio Ambiente, y otras leyes de corte ambiental, que suelen ser de presupuestos mínimos, siempre el objeto protegido es el medio ambiente, pero es un objeto protegido y es en función de la afectación al ser humano. Eh, pero quizás a futuro esto evoluciona, ¿no? Como viene evolucionando la cuestión social, y yo acá les traigo la teoría de los stakeholders, porque esto es muy aplicado, por ejemplo, en las empresas mineras. La teoría de los stakeholders, que hoy en día hay muchísimos libros sobre estos temas, y seguramente todos han escuchado acá hablar sobre la responsabilidad social empresaria, la responsabilidad social corporativa, los planes de RSE, es decir, planes de responsabilidad social empresaria. Esto ya está medio encolumnado en la conciencia empresarial y en la cultura, pero tuvo un inicio hace mucho tiempo atrás, hace décadas atrás, al punto de que la normativa lo ha receptado un poco. Esta teoría o doctrina de los stakeholders o grupos de interés trata de que no puede haber un proyecto sin que considere a los grupos que se puedan ver afectados. A mí me pasó de que en reuniones con las gerencias sociales de una empresa minera, te planteé quiénes son los stakeholders del proyecto, no sé, si hablamos de Río Negro, puede ser Calcatreu, podríamos decir que los stakeholders pueden ser el gobierno, sin duda, porque es la autoridad concedente y controladora de la actividad minera. Podemos decir que otro grupo de interés son las comunidades, sean indígenas o no indígenas. La prensa es un grupo de interés, los medios de prensa. Otro grupo de interés podría ser, por ejemplo, los proveedores. Es decir, todo aquello con el que se relaciona una empresa está basado en pilares que tienen ya mucho escrito sobre esto, sobre cómo llevarse bien con todos los stakeholders. Que de hecho Río Negro adoptó en su nueva ley de procedimientos mineros una declaración jurada de buenas prácticas sociales, ¿no, Leandro? Es así. Es decir, que la cuestión social ya está encolumnada dentro de la normativa, cuando quizás hace 10 años atrás, yo les juro, yo que estoy hace 15 años más o menos en la actividad, y Leandra, que podés dar fe conmigo, no existía casi normativa de vinculación social o de relacionamiento comunitario, o algo que obliga a las empresas mineras a tener algún tipo de vínculo o relación o compromiso con las comunidades. Incluso existiendo el convenio 169 de la OIT,
que prevé la consulta previa, libre e informada, muchas provincias no lo venían haciendo. Incluso, aunque muchas normativas de medio ambiente de las provincias preveían la audiencia pública, en algunas provincias no se hacía. Es decir, todos los mecanismos de participación y consulta, por más de que ya estaban escritos, no se venían cumpliendo. Pero esto está avanzando muchísimo. Hay muchas provincias que han avanzado no solamente con la declaración jurada de buenas prácticas en materia social, como puede ser Río Negro, sino que también, por ejemplo, Salta, Catamarca tienen los monitoreos sociales participativos, las mesas sociales de trabajo, todos esquemas que obligan a la empresa a sentarse y a colaborar y a mantener un vínculo fluido y construir confianza con las comunidades. Así que esto es algo que ha tenido una evolución y estamos caminando arriba de esta evolución, estamos dando pasos arriba de esta página que se está dando vuelta en la historia del tratamiento legal o legislativo de la actividad minera. Eh, Algunos fundamentos económicos por ahí para, podríamos decir, defender un poco la actividad minera. A grandes rasgos, esto se habla mucho, pero se habla de la contribución al Producto Bruto Interno por las inversiones que genera la actividad, la generación de empleo, el tema de las exportaciones y cómo influye en la balanza comercial de un país, qué es la recepción de inversión extranjera directa, es decir, el ingreso de divisas a la Argentina, el desarrollo de infraestructura. Esto del desarrollo de infraestructura es un tema que me parece crucial también en la actividad minera, porque yo les puedo asegurar que sin actividad minera nadie pondría ni un solo camino en la cordillera, y esto es un hecho. Justamente quien empuja para que haya infraestructura, ya sea infraestructura caminera, energética o de servicios en las zonas cordilleranas, en la mayoría de los casos son las actividades mineras. Eh, el tema de cómo generar ingresos fiscales, ya sea a través de los impuestos generales, la carga tributaria global o general que se puede cobrar para cualquier actividad, más las regalías, canon, etcétera. El hecho de que genera diversificación económica, esto es fundamental porque a mí me pasó de conocer cuando una empresa inició la construcción en el caso de Salta. Se le pidió, yo era autoridad minera en esa época, se le pidió a la empresa Mansfield que iba a desplegar una inversión, me puedo equivocar, pero alrededor de 450 millones de dólares, y se le dijo, señores, díganme en qué van a invertir todo esto, quiero tener desglosado el gasto. La empresa presentó y casi el 60-70%, no, un poquito más me parece, creo que entre un 70 y un 80% era inversión en contratistas. Contratistas. ¿Por qué? Porque la empresa minera no es manufacturera, la empresa minera no fabrica campamentos, la empresa minera no hace calles, caminos, aeropuertos, y todo el complejo que tiene que darse en un proyecto minero lo subcontrata. ¿Sí? Entonces, eso genera una diversificación económica impresionante. Y no es por nada que las provincias han empezado a regular fuertemente sobre la promoción u obligación del contrate local, del compre local, de empezar a fortalecer un poco más la cadena productiva mirando de cerca a los proveedores mineros, porque los proveedores mineros son los que se llevan la mayor parte de la torta dentro de la inversión minera. Después vienen los sueldos directos que paga la empresa, los tributos, etcétera, pero una gran parte de la torta de esa billetera que abre la empresa minera cuando invierte queda en proveedores locales. De hecho, a ver, no sé si ahí se ve el mapa. Sí, ¿no? Yo les puedo mostrar, por ejemplo, un caso que conozco, perdón que me vaya al norte, pero el caso que conozco. Por ejemplo, esta empresa que ya tiene la construcción, sí se ve, ¿no? Eh, el mapa, ¿o no? ¿Alguien me levanta un dedo o algo? Sí, ¿no? Ahí está, Bárbaro. Leandro. Sí, se ve. Por ejemplo, lo que yo les digo que el desarrollo de la infraestructura, estos caminos no existirían si no habría un proyecto, ¿sí? Lo que le digo el tema del desarrollo de proveedores es que la empresa minera pone la plata para que otra empresa contratista le desarrolle toda esta infraestructura que estamos viendo acá. Por eso, incluso las piletas las hace alguna empresa dedicada a hacer piletas, eh, y así cada cosa, ¿no? Cada elemento de la infraestructura de un proyecto minero es desarrollado por una contratista. Y la empresa minera, por lo general, se encarga de pagar a los contratistas para que hagan esto. De hecho, a mí me pasó en la empresa donde yo estoy que tenga un número pequeño de empleados, por ejemplo, 100 empleados, pero que a través de las contratistas tengamos un movimiento de gente
impresionante porque justamente se delega o se subcontrata la mayoría de los bienes, servicios y obras. Así que el beneficio económico es algo que también hay que ver. Y cuando hablamos de los fundamentos económicos, también hay que mencionar lo que prevé la Constitución de Río Negro, que es quizás también un pilar de protección de la actividad minera, porque dice el artículo 78 que los yacimientos y las minas son de propiedad de la provincia. Muchas gracias a Constitución Provincial por decirlo, ya estaba en el artículo 124 de la Constitución Nacional, no está mal reiterarlo, pero yo acá remarco algo que dice la Constitución y que dice, esta fomenta. La palabra de fomentar es casi como decir, esto lo hacemos política de Estado. La provincia fomenta, y si la provincia fomenta, fomenta no solamente la Secretaría de Minería o el organismo de promoción y control, sino que fomenta cada organismo del Estado que pueda llegar a tener una intervención directa o indirecta en un procedimiento minero. Y es así que, bueno, el artículo dice, esta provincia fomenta la prospección, la exploración, la explotación e industrialización en la región de origen. La ley va a regular los objetivos, registro, otorgamiento de concesiones, etc. Incluso hay un artículo ahí en la Constitución de Río Negro que manda a la legislatura a regular temas mineros, como ser la ley de procedimientos mineros. Pero yo sí quería traer esto a colación porque muchas provincias a veces dicen, yo escuché a muchos gobernadores decir, nosotros promovemos la actividad minera sustentable, amigable con el medio ambiente y el desarrollo económico. Perfecto, pero nosotros los abogados, ¿qué estamos mirando? ¿De dónde surge esto? En el caso de Río Negro, de la Constitución. La provincia fomenta, ¿sí? Este, así que bueno, eso para tenerlo en cuenta. El caso de las variables económicas, cuando hablamos de variables económicas y de la importancia que pueda tener un proyecto para una provincia, seguramente esto ya lo han visto en particular en otras clases. Yo simplemente les traigo casos anecdóticos para que tengan en cuenta de qué sensibles que son los proyectos mineros, ¿no? Incluso se habla de que por ahí de cada 100 peticiones mineras, quizá una sola llega a ser mina y el resto se queda en el camino. ¿Por qué? Porque el proyecto minero tiene muchísimas variables que hacen que un proyecto vaya para adelante o la inversión se retrotraiga y se caiga. Una de esas variables es el precio del mineral, sin duda. Otras variables pueden ser las condiciones macroeconómicas, el sistema de cambio que pueda haber en el país, la normativa, si facilita la inversión o la desalienta, si los permisos demoran mucho o demoran poco, la discrecionalidad que tenga una autoridad o no. Es decir, hay muchas variables que hacen que y la carga tributaria, sin duda, sin duda. De hecho, el RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, vino a ser un aliciente muy importante para que muchos proyectos mineros que no iban a hacerse empezaron a invertir luego de inscribirse en el RIGI. Este caso que yo les traigo, yo les quiero demostrar dos cosas desde el proyecto Lindero, que es un proyecto en Salta. Primero, que los proyectos mineros pueden llegar a tener décadas de exploración, décadas de exploración. Ahí tenemos una pauta temporal muy importante. Es decir, no estamos hablando de un trackstore que yo lo abro de un día para el otro. Estamos hablando de proyectos que investigan, perforan, sacan muestras, las mandan al laboratorio, siguen investigando áreas, buscando dónde está el mejor lugar para hacer extracción. Es decir, son años y años o décadas de exploración. Y la exploración tiene una cualidad intrínseca a- al término, que toda exploración es capital hundido. La empresa no ve un solo peso de ganancia, es capital netamente hundido, inversión hundida, no hay retorno, no hay ganancia. Y puede pasar que el proyecto después, como ser calcatreo, que digan, bueno, ¿saben qué? Tenemos las condiciones dadas, vamos a iniciar la construcción para con la construcción ya empezar a producir y a extraer los minerales. En el caso de Salta le llevó 30 o 35 años de la exploración iniciar la producción. Y puede suceder el caso inverso, el caso del litio. El caso del litio, miren, esta noticia tiene un mes de diferencia. Es la misma empresa con un mes de diferencia entre una noticia y otra. La noticia a la izquierda, bien rimbombante, dice, la empresa desembarca con una inversión de 250 millones. Bueno, todos tiran papelitos de colores, contentísimos. Se desploma el precio del litio. No sé si alguien escuchó sobre esto. Pasó de $80.000 la tonelada a $8.000 la tonelada.
se desplomó casi en un 1000%. Noticia del mes siguiente, despidos por la empresa por la baja del precio del litio. Vean qué sensibles que son a veces los mercados, ¿no? Las inversiones mineras, ¿no? Y uno piensa, qué importante que es tratar de mantener la seguridad jurídica y la estabilidad física, perdón, la estabilidad tributaria, para garantizarle cierta seguridad a los proyectos, porque imagínense si yo tengo que invertir millones y millones en exploración por 25 años para que de un día al otro quizá el proyecto se me caiga, necesitamos estabilidad, ¿sí? Em, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Por ahí voy medio, trato de ir rápido, pero para dejar un poco de todo en el día de hoy. Yo no sé si duermen siesta en Río Negro, espero que no esté sucediendo eso acá, ¿no? No los veo a muchos con la cámara prendida, por eso pregunto. Profesor, Sí, profesor, Karina. usted habla sí, de la estabilidad a nivel legislativo y todo eso a nivel del país, pero está muy sujeto a lo que pasa a nivel internacional, porque es como usted dice, el desplome del valor del litio trajo, o sea, que toda una inversión que por ahí no tiene que ver con lo que sucedía netamente en Argentina, sino que es un tema internacional, que por ahí uno puede hacer lo posible para garantizar estabilidad, pero bueno, los precios son internacionales. Sí, quizá el precio es una de las variables más tangenciales, que más atraviesan un proyecto, ¿no? Pero ¿qué sucede? El mercado de minerales está más o menos estandarizado y en cuanto a precios hay cierta seguridad y previsibilidad en cuanto estamos hablando de commodities, ¿no? Hay un mercado más o menos establecido, firme, regular. Por ejemplo, se tiene una previsión, por ejemplo, de cuántas computadoras se fabrican al año, entonces en base a eso el cálculo de cuánto cobre se necesita, lo mismo con los cables, etcétera, etcétera. Hay como una previsión y un mercado más o menos estable, entonces el precio más o menos se mantiene. El caso del oro fue un caso medio atípico también, porque de pronto empezó a subir mucho. No es materia mía decir por qué subió el mineral, pero incluso esta noticia acá dice, el metal precioso superó los $3000 la onza, una suba histórica. Es más, no sé si alguien lo quiere googlear, pero creo que estamos en el pico más alto no sé si de la historia del precio del oro, pero estamos en uno de los picos más altos, por lo menos de los últimos 30 o 40 años, del precio del oro. Es decir, el precio a nivel internacional subió mucho. Y eso le pasó al litio. El litio subió a 80.000 porque se armó una burbuja. Esto es un caso típico de burbuja. No era un mercado estandarizado, es más, era un mercado pequeño, concentrado en pequeñas productoras de baterías de litio, donde la mayoría de los minerales ingresaban por contratos de suministro. No era un commodity que estaba regulado, un precio más o menos estandarizado. Es decir, su característica esencial era inestabilidad. No podíamos garantizar un precio. Se armó una burbuja por una alta expectativa de demanda de litio, al punto de que llegó a valer un poco más de $80.000 la tonelada de carbonato de litio equivalente. Es decir, el precio del mineral subió muchísimo por una burbuja de sobreexpectativa. Y así como toda burbuja, en algún momento se pinchó y los proyectos se paralizaron, lo que llevó a despidos, etcétera, etcétera. Y es verdad, así que el mineral es uno de los principales factores de viabilidad de un proyecto, pero no es el único. Incluso hay proyectos que podés tener el precio lo más alto histórico que lo puedas tener, y sin embargo, por una cuestión de conflicto social, la empresa diga, ¿saben qué? Muchas gracias, yo acá no invierto, me voy a seguir trabajando en Panamá, en Ecuador, en Australia. Entonces puede pasar que una empresa ya no quiere invertir acá, ¿no? Y uno dice, ajá, se fue la empresa, espectacular, logramos echar la empresa. Y vos ves, fíjate si es positivo o no, ¿no? Porque la empresa en definitiva se va a ir a invertir a otro lado y uno se quedó sin la posibilidad de una inversión. Además, creo que también a nivel social existe muy arraigado la figura de la minería de lo que era hace 50 años, ¿no? De hecho, yo les puedo asegurar, incluso hasta creo que Google debe tener estos prejuicios. Si yo pongo minero en Google, y no temo equivocarme, me va a mostrar la figura de los mineros de antaño, ¿sí? Es la típica figura de
cómo era la minería antes. Sí, yo les puedo asegurar que las empresas mineras hoy en día, o los proyectos mineros, distan mucho, distan mucho de la imagen que se le suele dar a la minería, de lo que es ahora en realidad. Hoy en día, la actividad es una de las más reguladas en materia ambiental, es una de las más reguladas a nivel de higiene y seguridad. De hecho, las empresas son una de las que más les interesa que no tener accidentes, o ya sea con las personas o con el medio ambiente, porque de los principales perjudicados van a ser ellos. Ninguna empresa minera de clase mundial quiere tener una mancha que le haga caer las acciones. Esto por ahí no se dice, pero es una realidad. Uno dice la normativa, la normativa. Yo les puedo asegurar que las empresas buscan tener estándares mucho más altos de los que establece la normativa por esta cuestión lógica. No quieren tener una mancha, no quieren que salga una noticia, se contaminó tal cosa o murió un operario, justamente porque le genera un impacto en su imagen empresaria, y eso de manera refleja o indirecta le puede impactar en el precio de las acciones, y más de un gerente o algo puede terminar involucrado en una cuestión penal incluso. Así que eso también mencionar. Hay un libro, para los que les interese, está muy bueno, se llama Historia del Derecho Minero Argentino. Alguien se tomó el trabajo de escribir sobre algo tan específico como ser historia del derecho minero argentino. Yo simplemente lo dejo, está el link ahí para el que algún día se despierte con el pie izquierdo de mal humor y diga voy a levantar este día espantoso leyendo sobre este tema que seguramente me va a alegrar la vida. Eh, pero bueno, alguien se tomó el trabajo. Está interesante porque repasa diferentes épocas históricas que tuvo Argentina, de cómo se venía regulando la adquisición de los minerales, desde la legislación castellana, la legislación indiana, incluso ya en el periodo patrio, desde el Reglamento de Mayo en 1813, y las diferentes normas que fueron evolucionando. No vamos a entrar acá ahora porque vamos a tratar de dar todo lo que sea vigente, pero sí les dejo esto para que vean si les interesa un poco ver la historia del derecho minero en Argentina. Que de hecho van a ver que el día 7 de mayo de cada año se conmemora el Día de la Minería, y el día justamente se conmemora por el dictado del Reglamento de Mayo. Que el Reglamento de Mayo fue o llamada Ley de Fomento Minero, fue una ley que promovía que cualquier extranjero pueda catear, es decir, explorar, trabajar, explotar las minas con la misma libertad y en los mismos términos que los nacionales. ¿Sí? De ahí la importancia, de ahí viene el festejo, la conmemoración del Día de la Minería, cada 7 de mayo de todos los años. Imagino, Leandra, ahí en la Secretaría, algún festejo hacen cada año, ¿no? ¿Qué suelen hacer cada año? ¿Algún acto, un brindis, algo, me imagino? ¿O no? Cada 7 de mayo. No, no hacemos un brindis. Bueno, el año que viene Pero empieza. sí, bueno, empezamos el año que viene. Pero sí es un día que para los mineros es importante. Bueno, también mencionar así como los civilistas tuvieron su Vélez Sarsfield, hasta tuvieron un equipo de fútbol llamado así. Bueno, los mineros tuvieron su Vélez Sarsfield que se llamó Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez fue el encargado de redactar el primer código minero en el año 1887. Creo que demoró 8 años en redactarlo, se demoró un poquito el señor Enrique Rodríguez, pero bueno, terminó redactando el primer código de minería. No sé si hasta acá vamos bien, algún comentario, por más simple que parezca, ¿no? No hay problema. Bueno, si no, seguimos. Esto va a ser un poco redundante porque es caminar sobre terreno conocido, ya todos sabemos qué dice la Constitución Nacional sobre los recursos naturales, pero sí mencionar a modo general o histórico que en todas las épocas y en todos los países eh, tuvieron siempre la preocupación o el interés de justificar los sistemas de cómo adquirir y distribuir la riqueza minera.
En Argentina esto quedó saldado. ¿Alguien se anima a decirme de quiénes son los recursos minerales? Si sabe qué dice la Constitución al respecto o no. ¿Alguien se anima a recordar si es que lo El estudió? 124. Karina. El ¿Y qué artículo dice el 124 124? de ¿Te la acordás? Constitución Nacional, que atribuye a las provincias los recursos naturales que están en su territorio, Así básicamente. es. No, sí, es así. Creo que la Constitución habla del dominio, pero bueno, El dominio estamos expresando originario lo de los mismo. recursos, claro, de las provincias. Y fíjate que si al 124 lo lees con el 121, tiene una lógica. Porque el 121 establece que las provincias son preexistentes al- a la nación y por lo tanto conservan todo el poder no delegado. ¿Se acordaban de ese artículo? Y yo creo que por esta lógica también, como las provincias son precedentes, preexisten a la nación, es también que tienen y conservan el dominio originario de los recursos naturales. Este artículo es importante porque primero que te dice quién es dueño, eh, y por exclusión, podemos decir, no es la nación y no son los municipios. Yo les juro, he visto municipios arrogarse por ordenanza el dominio de los recursos minerales y regularlos. He visto municipalidades que han dictado ordenanzas prohibiendo la actividad minera. He visto cada cosa municipal, pero bueno, con esto de la Constitución decimos que los recursos son provinciales. Y por exclusión decimos no son nacionales y no son municipales. Y esto tiene una importancia porque ustedes van a ver que la doctrina ambientalista, la doctrina que analiza la materia ambiental, establece que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales en general y mineros en particular, y por lo tanto tienen la jurisdicción, el poder de decir, el poder de regular, el poder de policía. Y es así que si una provincia tiene el dominio, tiene la jurisdicción en principio y en materia general. Eh, y es así que el gobierno nacional a través del Congreso, si regula estas materias o regula sobre los recursos naturales, lo hace a través de normas o leyes de presupuestos mínimos, por lo menos en materia ambiental. Y esto también, sin duda, hay fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableciendo hasta dónde puede llegar el Congreso en la regulación. Y esto los mineros lo vemos muy entre cejas, porque se han visto en los últimos años intentos de avasallar la jurisdicción de las provincias en materia minera. Les puedo dar un ejemplo, y si quieren lo discutimos al que le interese, pero por ejemplo la ley de glaciares vino a regular y a establecer prohibiciones de actividad minera sobre un recurso provincial. En su momento, cuando se quiso dictar la ley de humedales, también se planteó situación similar, de prohibición de realizar actividad minera en ciertas áreas que determinaría un organismo nacional. Entonces, esto de la Constitución es muy importante porque, ojo, que hay que tener en cuenta estos dos conceptos, que es el dominio y la jurisdicción. Y esto hay que tenerlo bien presente porque históricamente hubo y seguramente va a haber intentos de avasallar las competencias, facultades o derechos de las provincias para regular las materias de sus recursos naturales. Así que esto las provincias lo tienen que tener bien en alerta. Bueno, la pirámide de Kelsen, pirámide normativa, la conocemos. Tenemos la Constitución Nacional. De la Constitución Nacional también voy a rescatar no solamente que ya mencioné el artículo 41, 124, 121, el 75, inciso 12, que manda al Congreso a dictar un código de minería. Está bien, se la perdonamos. Eh, Hay un código de minería regulando sobre materia provincial, está bien. Pero acá quiero resaltar el 14. El 14, ¿qué habla? Está dentro del marco de los derechos y garantías de, de la sociedad. Entre derechos y garantías que establece la Constitución, nos habla el artículo 14 de el ejercicio de la industria lícita. Lícita. Esto yo lo menciono porque en cualquier escrito que yo haya presentado defendiendo la actividad minera, estos artículos van de cabeza. Es como que yo siempre planteo, la actividad minera es una industria lícita y por lo tanto, ¿por qué vamos a prohibir una industria lícita? ¿Por qué prohibimos per se, sin fundamento científico, técnico y sin este, razonabilidad la actividad minera en ciertas zonas? Entonces, hay que tener cuidado en buscar la armonía y el equilibrio entre el análisis que se pueda hacer para cuando se discutan estos temas, ¿no? Siempre tener en cuenta que la actividad minera es una industria lícita y por lo tanto
se le debe dispensar protección constitucional. De hecho, la concesión minera, la doctrina también lo considera, que forma parte del derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Es decir, el derecho que me otorga el Estado a los particulares para acceder a una propiedad minera está protegida también por la Constitución. Después sí tenemos normas provinciales, decretos, resoluciones, que bueno, hoy no vamos a ver. Que por el principio del artículo 31 de jerarquía o prelación normativa, esta sería más o menos el orden normativo que tenemos en Argentina. Y el Código de Minería se encuentra acá. Ahora vamos a ver de qué trata el Código de Minería. Bueno, esto creo que ya lo mencioné hace un ratito cuando Karina hablaba del 124, un poco la distribución de competencias que establece la Constitución Nacional entre el Gobierno Nacional y las provincias. ¿Sí? Ya un poco lo hemos mencionado. Dominio y jurisdicción, lo que le mencionaba recién, tener en cuenta estos conceptos y los efectos prácticos que esto puede tener en la realidad del avasallamiento que puede tener alguna jurisdicción, ya sea municipal o nacional, sobre un recurso que es provincial. Esto lo vamos a pasar porque sí quiero empezar a entrar en lo que es el derecho minero. El derecho minero, si ustedes dicen el derecho civil, ¿qué tengo que ir a leer para entender los derechos y obligaciones de los ciudadanos? Yo le diré, bueno, vayan a ver la Constitución, el Código Civil y Comercial, en fin. Si uno dice, ¿y qué tengo que saber yo o leer yo para saber sobre minería? Primero anda a ver el Código Minero. El Código Minero es la norma madre que regula básicamente cómo adquirir derechos mineros, cómo perderlos y algunas que otras cuestiones, como ser las cuestiones ambientales y otros derechos mineros que también existen, como ser la servidumbre, los grupos mineros, etcétera, socavones, una serie de cosas. Pero básicamente regula cómo acceder y cómo perder una propiedad o un derecho minero. Pero cuando trabajamos en la práctica, incluso el abogado minero, que asesora empresas o que trabaja en una empresa, ve que el plexo normativo de la minería va un poquito más allá del código de minería. Porque el que aplica normativa, el que asesora legalmente una empresa, se va a topar con derecho ambiental, derecho minero del código de minería sin duda, derecho societario, cómo inscribir una sociedad extranjera, la figura del representante legal, eh, las SAS, las famosas SAS, si pueden hacer minería o no, muchas provincias lo discuten. El abogado minero también aplica normativas ambientales de higiene y seguridad, eh, inscripciones provinciales. Es decir, que todo el conjunto de normas que regulan las actividades relacionadas con la exploración, explotación y comercialización de los recursos minerales vienen a hacer un poco, a comprender la noción de lo que es el derecho minero, incluyendo las cuestiones sociales, ¿no? Porque el abogado minero sin duda va a conocer el convenio 169 de la OIT, que creo que en el caso de Río Negro hubo un fallo, ¿no? Hace dos años, creo, un fallo trascendental en este tema. Eh, pero bueno, si vamos al código de minería y lo agarramos al código minero, vamos a ver que el minero o el derecho minero tiene algunas características particulares que lo diferencian del derecho civil. Acá sabemos que los minerales se encuentran en la tierra. A ver, quiero ir al mapa. Ahí sí creo que sí se ve. Me voy a Río Negro rápidamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Bariloche? ¿Dónde está la nieve de Bariloche? ¿A dónde se fue la nieve de Bariloche? A ver, quiero marcar las minas. Nosotros sabemos que los minerales están desperdigados de manera, incluso muchos le llaman diseminados en diferentes lugares. Hay mucho potencial geológico en Río Negro, seguramente eso ya lo vieron, pero yo lo que les quiero significar ahora es que eh, el mineral está debajo de la tierra. Si yo quiero acceder a un derecho sobre esos minerales, debo pedirle al Estado que es dueño, tiene el dominio originario: señor Estado, usted que es dueño de los minerales, por favor, ¿me da una concesión? Sí, cómo no, le va a decir el Estado provincial, cumpla ciertas pautas, le vamos a dar la concesión. De hecho, es un trámite voluntario, por lo general no es contencioso, sino voluntario, porque mientras cumpla con las normativas, el minero puede acceder a la propiedad minera. El Código de Minería regula diferentes derechos mineros, pero los principales que quiero que veamos ahora son los cateos, manifestaciones y minas.
Lo bueno que tienen ustedes ahí en Río Negro, esto también lo voy a mencionar ya que estoy acá, usted tiene una página web, ¿dónde está? Acá. Tiene una página web donde pueden ingresar a la normativa, trámites, formularios y esto, pueden ingresar al catastro minero. En el catastro, Luqui, ahí voy, yo puedo ingresar a ver qué zonas ya están ocupadas por derechos mineros. Yo descargo el catastro, lo cual es público y gratuito, lo cual es espectacular que así sea, y puedo ver los cateos, a ver, voy a marcar las manifestaciones, ahí está. Esto que ven acá son los derechos mineros solicitados en Río Negro, los principales, ¿no? En verde, los cateos. Incluso podemos ver quién es la empresa que los tiene. Podemos mostrarlo porque hay información pública y publicada. El verde es cateo. ¿El cateo qué es? Es un derecho a explorar con exclusividad, ¿sí? El rojo es las manifestaciones de descubrimiento, creo, ¿no, Leandra? Sí. En rojo están las manifestaciones de descubrimiento, es decir, yo le solicité al Estado la concesión para explotación, pero me imagino está en trámite, y la concesión de la mina ya aparece en azul. Que esto ya, cuando uno tiene la concesión y el informe de impacto ambiental aprobado, ya puede iniciar la explotación. Obviamente hay una serie de cumplimientos provinciales e incluso estar inscrito en el registro de productores mineros. Pero bueno, básicamente estos son los derechos. Y estos derechos nosotros los podemos ver georreferenciados en un catastro que es público y publicado, lo cual creo que no sucede con los catastros inmobiliarios, principal diferencia. Pero bueno, la característica principal del derecho minero es que las minas son inmuebles. Lo dice el Código de Minería, las minas son inmuebles. Es decir, esto que vemos acá, esta mina, por ejemplo, es considerada un inmueble. Todo este rectángulo que vemos acá, todos estos polígonos georreferenciados en coordenadas Gauss-Kruger, creo que técnicamente no me estoy equivocando en lo que digo, configuran una propiedad minera protegida por la Constitución, tiene un dueño, que es el dominio derivado, frente al dominio originario que lo tiene el Estado provincial. El dominio derivado acá lo tiene la minera Los Domos S.A. Esta empresa va a tener derecho con exclusividad para extraer minerales en esta zona. Pero usted me dirá, pero los minerales son, uno los saca y los mueve, se convierte en un bien mueble. Sí, el mineral extraído de la tierra es un bien mueble, pero la superficie sobre la cual se extrae es un bien inmueble. Y esto tiene particularidades que desembocan o derivan en otras nociones, como ser, por ejemplo, que es embargable, hipotecable, transmisible. Transmisible. Esto es importantísimo. De hecho, la ley de procedimientos mineros de Río Negro establece en un apartado especial cómo las normas para transmitir los derechos mineros, ya sea a través de compraventas, arriendo, usufructo, etc. Sí, Gonzalo. No, una consulta. Además de la autorización provincial, ¿qué pasa con los propietarios de eventualmente esas tierras? ¿Alguien que no sea Leandra se anima a decirlo? Leandra lo sabe. Por eso, ¿alguien se anima a decir qué pasa con los propietarios? Hay una, ya voy a dar un Superficie. ejemplo. La Eh, superficie, el el tema, claro, superficiario. depende de la superficie. Tenés el propietario de la tierra, es dueño de la superficie, pero las minas que están en el subsuelo son propiedad del Estado, algo así, ¿no? Las minerales, no sé. Espectacular. ¿Tiene por eso? ¿Dónde pongo el 10, Karina? 10. Bueno, pero vamos a hacer una distinción después. Nosotros Pero, sabemos perdón, que, pero más allá de eso, la empresa para hacer la exploración tiene que entrar a la superficie de alguien que es propietario, exacto, que no requiere servidumbres, autorización. Perdón, pero servidumbres, de hecho. además, según el mineral, la tierra es de dominio público también. ¿O me estoy equivocando? Puede suceder, yo no sé el catastro inmobiliario, puede suceder que, por ejemplo, esta empresa haya solicitado un derecho, una concesión minera en una superficie que es un catastro fiscal. Puede ser, ahí no hay problema. Es más, creo que interviene Fiscalía de Estado dando el ok y no hay mayores problemas. Eh, Pero la distinción de propiedades era si era primera categoría o segunda, creo. Tercera no, era del superficiario, si mal no recuerdo. exacta, espectacular. Esa es la distinción que iba a plantear. A eso Eh, iba. claro, de hecho, creo que sí lo iba a mencionar más adelante. A ver, creo que sí. Sí lo menciono más adelante, hablo de las categorías. Sí, las categorías. Eh,
Si quieren me adelanto un poquito, no hay problema. A ver, veamos esto. Esto es lo que estamos viendo ahí. Nosotros tenemos en el derecho minero que diferenciar entre la propiedad minera, regulada por el Código de Minería, otorgada por las provincias, y la propiedad superficiaria o inmobiliaria. Se le suele llamar el superficiario, el inmobiliario, etc. Puede suceder que el minero haya solicitado una mina y que el superficiario sea el Estado, y por lo tanto es una propiedad fiscal. Hasta ahí no hay mayor problema. El problema yace cuando el minero solicita un derecho a una propiedad o una manifestación de descubrimiento en una zona donde el superficiario es Juan López o es Valentín Rodríguez. Hagamos un ejemplo ahí, compañero. En este caso, las sustancias de primera y segunda categoría son del Estado provincial y por lo tanto concesibles al primer descubridor. Y es así que la empresa puede venir, esta empresa Ecomin SRL puede solicitar un derecho minero por más de que esté sobre mi superficie. Y ahí nace, y ahí surge y nace esta doble propiedad en una misma superficie, la propiedad minera y la propiedad inmobiliaria. Y la coexistencia entre ambas que está regulada por el Código de Minería. El Código de Minería le da preponderancia a la propiedad minera, al punto de que le permite solicitar servidumbres de paso, de ingreso, de construcción de infraestructura, etc. Y le da un derecho que yo no he visto en otra normativa, y creo que hidrocarburos tampoco lo tiene, me podrán corregir, el derecho a exigir la compra forzosa. Supongamos que el superficiario Juan López, o volvamos al caso, Valentín es el dueño de las tierras y yo soy el minero, y Valentín me hace la vida imposible, me mete escritos, me sale en la prensa, cuestionando. Y digo, ¿saben qué? Voy a ejercer el derecho de exigir la compra forzosa de la tierra. Valentín, quiero ser dueño de tu campo. Y el derecho minero le dispensa esa protección al minero y le da el derecho a exigir la compra forzosa. Es casi como una ¿cómo llamarlo? Sí, el código habla de compra forzosa, creo, no, no, Leandra, pero yo nunca vi un caso que se haya dado así. No sé si en Río Negro creo que tampoco, No, tampoco, acá en Río Negro tampoco. no se dio ese caso. Yo sí tuve No, casos, por ahí consultas que me han llegado, pero ¿qué derecho tiene el superficiario? El superficiario, el primer derecho que tiene es constituir una fianza. Decir, señores de autoridad minera, miren, me han solicitado un derecho minero arriba de mi propiedad, arriba de mi finca. Le pido que la empresa rinda fianza suficiente, una garantía suficiente para cubrir cualquier indemnización que deba hacer por daños que me vaya a causar. Y así como puede pedir una fianza, puede pedir indemnización por cualquier daño que se le cause. Así que si le ocupan terrenos, lo cercenan, le restringen a un nivel importante, puede pedir indemnización. Eso está previsto en el código. Las ocupaciones, las servidumbres y todo daño son indemnizables. Y esto uno lo puede coligar con el Código Civil y Comercial, que también habla del tema de la responsabilidad, indemnizaciones, etc. Pero bueno, está bueno distinguir porque las sustancias de primera y segunda categoría son del Estado, no del particular. Las de tercera categoría sí son del superficiario. Y uno dice, pero ¿cuáles son las sustancias de primera y segunda categoría y cuáles son las de tercera? No entiendo. Está bien. Eso es fácil, podemos ir al código de minería. Así como el geólogo, por ejemplo, cuando ve una roca, no le vayan a decir piedra a un geólogo que se indigna, ¿no? Yo cometí el error de decir al geólogo, che, ¿y esta piedra qué es? No, no, no me digas piedra, esto es roca. Ok, ¿esta roca qué es? Y el geólogo te va a decir, esto es una diatomita, esto es cobalto, y va con esos términos que los abogados nos mareamos. El geólogo te clasifica y califica el mineral de acuerdo a sus cualidades intrínsecas. Los abogados las clasificamos de acuerdo a sus cualidades legales. El Código de Minería establece cuáles son de primera, segunda y tercera categoría. Las de primera las menciona acá. Oro, plata, platino, mercurio, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero saber qué categoría es, tengo que ir al código y ver. El oro, plata, cobre, litio, antimonio, wolfram, etcétera, etcétera, son de primera. Las sustancias de segunda categoría son las arenas metalíferas, etcétera, etcétera. Y las de tercera, te dice que son las de naturaleza pétrea o terrosa y las que sirven para la construcción y ornamento, que en su conjunto forman las canteras.
Por eso cuando escuchan el término canteras, cantera de áridos, cantera de arcilla, cantera de ónix, etcétera, estamos hablando de sustancias de tercera categoría. Y si yo le doy un ejemplo, supongamos que yo tengo una finca, cosa que no tengo. Ojalá algún día el ejemplo se materialice. Supongamos que yo tengo una finca. En esa finca a mi izquierda, yo miro y digo, ¡oh! Una veta de oro gigante, un yacimiento de oro, uy, espectacular. Miro a la derecha y tengo un montículo así gigante de áridos, los áridos para hacer la ruta, las casas, etc. Y yo ahí me pregunto, ¿de quién son estos minerales? ¿Los puedo extraer? Lo primero que yo les diría es, el oro, que es sustancia de primera categoría, no es mío, es del Estado provincial. Para explotarlo, para ejercer una explotación formal, necesito la concesión legal. Entonces tengo que ir, Leandra, ¿qué tal? Buen día. Vengo a pedir un permiso de explotación. Leandra diga, sí, mira, acá están los formularios. Usted puede solicitar la manifestación de descubrimiento, hacer el trámite para que el Estado le conceda esa mina de oro que está dentro de su finca. Y las canteras que están a la derecha, esas sí son mías, pero también tengo que inscribirme a nivel provincial, tengo que declarar, denunciar y registrar las canteras, por más que estén en terreno privado, por una cuestión también de estadística, una cuestión ambiental, de control ambiental, etc. Entonces, si en mi propiedad podemos ver que las diferentes categorías tienen diferentes regímenes de, de- de propiedad. Las de primera son del Estado y las de tercera categoría son del propietario superficiario. Y hay algo que, a ver, veamos otras cualidades o características del derecho minero y ya volvemos a lo anterior. Otras características es que las minas se conceden por tiempo ilimitado. Incluso van a ver que las propiedades mineras viven más, tienen más vida que lo que puede hacer la vida de una sociedad anónima, por ejemplo, que por ley de sociedades comerciales se pueden constituir hasta por 99 años. Es decir, las propiedades mineras pueden sobrevivir a la existencia de las personas jurídicas. eh, Son ineternos, para siempre. Y uno dice, che, pero ¿no es mucho? No, está perfecto. Y Catalano, el mundo catalano, cuando comenta este artículo del Código de Minería que establece que son por tiempo ilimitado, explica el porqué. Por ahí si lo quieren ir a leer. Pero básicamente es para promover la actividad minera porque el código lo que quiere es que siempre haya minería. Pero uno dirá, están concedidas para siempre. Pero en algún momento se las pueden quitar. ¿Qué pasa si no cumplen con alguna norma? Bueno, ahí vienen lo que llaman las condiciones de amparo. El Estado, la sustancia de primera y segunda categoría, me da la concesión. Es decir, me da el dominio derivado. Me dice, señor, usted es el nuevo dueño, puede explotar esta mina. Yo le digo, señor Estado, muchas gracias. Y el Estado me entrega la concesión, pero me la entrega con una soga al cuello. Esa soga al cuello llaman condiciones de amparo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no las cumplo, el Estado tira la soga y me caduca la propiedad minera. Esas tres condiciones que yo tengo que cumplir para mantener viva la concesión es pagar un canon anual, previsto en el artículo, creo que era 2.13 del Código de Minería, cumplir con un plan de, no, 2.15, cumplir con un plan de inversiones previsto en el 2.17 y mantener la mina activa previsto en el 2.25 del Código Minero. El canon, perdón por los ejemplos burdos que voy a hacer, me van a matar, pero quiero hacer el comparativo. El canon es como que yo ingreso a la propiedad y al Estado yo le tengo que pagar como un alquiler. El canon es un pago fijo, que las variables para su determinación son el tipo de mineral y la cantidad de pertenencia, es decir, la superficie. La variable para ver cuánto pago es superficie y mineral. De acuerdo a eso se calcula el canon que se paga. El canon se paga de manera anual y por adelantado. La autoridad ya tiene todos los sistemas para percepción del canon. Y los mineros suelen pagar regularmente, porque saben que si no pagan, le pueden caducar la propiedad minera, le van a caducar la propiedad minera. De hecho, la forma más expeditiva y automática para caducar propiedades mineras. El canon, antes, si ustedes leen el viejo código minero, antes no existía el canon como pago de dinero, sino que era cantidad de empleados en la mina. Ese era el canon antiguo, que de acuerdo a la mina que vos tenías con la propiedad minera, debías tener X cantidad de empleados. Pero en algún momento el legislador dijo, che, esto es imposible de controlar, y está todo el tiempo viendo cuánto empleado tiene el tipo metido en la mina, es cualquier cosa, lo cambiemos, bueno, listo, pongamos algo automático, un canon. Ese canon se fija y actualiza de manera anual.
No sé si lo dejé acá, no, no sé, creo que no. Bueno, pero si alguien lo quiere saber, lo pasamos. Pero, eh, otro punto a cumplir, que si no también es causal de caducidad, es cumplir con un plan de inversión. El plan de inversión es dicho en términos muy banales, es el Estado diciéndole al minero, señor, yo le entrego la propiedad de la mina, pero usted invierta. Quiero que usted invierta en esta mina. No se la voy a dar gratis. Usted me va a pagar un canon y me va a invertir. ¿Qué me va a invertir? 300 veces el canon. Es decir, si yo pago X cantidad de plata por el canon, 300 veces ese dinero lo tengo que invertir en el transcurso de 5 años. Si no cumplo con eso, el Estado me puede llegar a caducar la propiedad minera. Y por último, mantener la mina activa, que es otra forma de que el Estado te diga, che, te doy la propiedad minera, pero no suspenda las actividades. Yo quiero que estés en constante inversión y desarrollo. Si vos me suspendés la actividad minera por más de 4 años, es decir, no haces laboreos habituales, inversiones, etcétera, por más de 4 años está suspendida tu actividad y vos te sentaste, te cruzaste el brazo arriba de la propiedad, no, no, no. Yo ociosos, esos mineros de café, no quiero. Yo quiero gente que venga a invertir. 4 años de mina inactiva, el Estado te notifica y te dice, señor, usted tiene inactiva la mina, presente un plan de reactivación y te obliga a reactivar la mina bajo apercibimiento de caducidad. Esas básicamente son las condiciones de amparo. Igual los abogados mineros le tienen un poquito más de miedo al artículo, creo que es el 4 de la Ley de Procedimientos Mineros, corregime, Leandro, si me equivoco, a ver, ¿de dónde está? No, acá no. Y que es el artículo de las notificaciones bajo apercibimiento de archivo de las actuaciones. El Sí. 4, sí. Este artículo es más fatal, me parece, que las condiciones de amparo, porque este artículo te dice que el impulso procesal, no sé si alguien hace juicios civiles, es casi como la caducidad de instancia, es muy parecido a la figura de la caducidad de instancia. Acá el código te dice, el impulso corresponde tanto a la autoridad minera como al peticionante. Cuando el trámite de la concesión, es decir, el expediente estuviese paralizado por más de 60 días por causa imputable al minero, se lo emplazará para que en el término de 5 días lo continúe, bajo apercibimiento de declarar el abandono del mismo con las pérdidas de los derechos y archivo de las actuaciones. Fatalísimo esto. Puede pasar que te notifiquen, vos justo te vacaciones, cuando volviste no cumpliste con los 5 días, te caducaron la propiedad minera, la empresa te mata, te mandan te demandan, te embargan tus bienes y estás en reales problemas. Por eso ese artículo, la aplicación de ese artículo me parece como abogado minero mucho más fatal que todo esto. Este, hay algo que los funcionarios tienen que tener en cuenta, que es esto que voy a mostrar acá. Son dos figuras que surgen también de dos institutos, ya ni figuras, tenemos que decir institutos, son verdaderos institutos legales dentro del Código de Minería por la importancia que tienen. Uno es el interés público y el otro es la utilidad pública. Suena muy parecido, son cosas distintas. El interés público surge del artículo 17 del Código de Minería, que dice que la actividad minera no se puede ver suspendida, sino en los 3 casos que ahí dice, conocer cuando corra riesgo la vida de las personas, o algún riesgo inminente, pero no se pueden suspender las actividades mineras. Y esto Catalano lo explica en su código comentado. Catalano es como ¿quién sería su correlato civil? No sé, no sé quién comenta el Código Civil hoy en día. El Catalano fue si quieren buscar un código comentado, busquen el Catalano porque es muy bueno. Catalano dice, eh, el trabajo de las minas interesa primordialmente a la comunidad consumidora y es deber del Estado dispensarle protección. Cuando te dice que la actividad minera no se puede ver suspendida, es algo súper importante, porque está diciendo, esto le importa al Estado. El Estado quiere que haya actividad minera. Y ustedes van a ver, el Estado me dice que no se puede ver suspendida la actividad minera, que tengo que mantener la mina activa, que nadie me puede suspender la actividad minera por el artículo 17. Lo que me está diciendo el código es, queremos minería de manera constante, queremos inversión, queremos actividad, queremos actividad. Porque, y Catalano lo interpreta de esta manera, dice, porque importa a la comunidad consumidora. ¿De qué manera? Quiere decir que si la madre de las industrias no produce mineral, yo no voy a poder tener el grafito que viene dentro del lápiz o el litio que está dentro de la computadora en la cual estamos todos hoy conectados. Entonces, como la materia prima fundamental dentro de toda la cadena de consumo y por lo tanto de satisfacción de necesidades humanas deviene necesariamente de la actividad minera, es así que si se suspende la actividad minera, estamos interrumpiendo la cadena de producción y de suministro. Y por lo tanto,
podemos llegar a afectar la satisfacción de necesidades humanas. Si se suspende, por ejemplo, la extracción de litio en todo el mundo, caso hipotético, esto podría ser digno de una novela de Saramago, pero supongamos, ¿qué pasaría qué, no? No sé si alguien leyó Saramago, era el escritor del ¿qué pasaría qué? ¿Qué pasaría si pasa esto? Así, cosas así gigantes. ¿Qué pasaría si de pronto no se produce cobre en el mundo? Se le da la loca a todos los países, se suspende la actividad. Y esto va a afectar a la comunidad consumidora porque de pronto no vamos a tener producción de cables, de computadoras, de vehículos. Afecta muchísimo. Entonces, hay que dispensarle protección y de ahí surge el principio o el instituto del interés público. Y el de utilidad pública, que es el artículo 13, dice que la explotación de las minas, su exploración y concesión revisten el carácter de utilidad pública. Y esto también es importante porque la utilidad pública de la minería es como decir, el derecho minero tiene, o el minero tiene una preponderancia legal frente a otros derechos, frente al derecho incluso del superficiario. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué el código le da tanta preponderancia? Por lo anterior, por el interés público, y también le da el derecho al minero de decir, yo puedo solicitar servidumbres por el principio de utilidad pública y puedo exigir la compra forzosa de las tierras. Entonces le da un derecho muy fuerte al minero y por lo tanto una preponderancia legal sobre otros derechos. Incluso van a ver que todos los defensores de la actividad, en todos los escritos, plantean estos dos artículos para decir, che, usted señor que va a tomar la decisión, tenga en cuenta que la actividad minera tiene una preponderancia legal frente a otras actividades, en virtud de la utilidad pública declarada por el artículo 13 del Código de Minería. No sé si hasta acá alguna duda. Vamos bien. No sé en cómo estamos con la hora. Este, 2:30 empezamos, ¿no? 2:30, 4:30. Estamos más o menos. Bueno, lo que le mencionábamos al principio, de que todos los estados siempre están pensando en cómo un particular va a acceder al mineral. A lo largo del tiempo se habló de diferentes sistemas. Está el sistema de accesión, ocupación, resnulio. Bueno, yo ahí los dejo, ¿no? El de accesión, básicamente, es el de tercera categoría que tenemos en Argentina. Y el regalista, el que aplica para primera y segunda categoría. El de accesión quiere decir que el mineral es un accesorio del suelo, ¿sí? En cambio, en el sistema regalista, el suelo es un accesorio del mineral, si quieren plantearlo en esos términos. Este, pero bueno, en Argentina tenemos un sistema principalmente regalista, donde el dominio de los recursos mineros pertenece a la provincia, y la provincia otorga dominio derivado a través de cateos, a través de concesiones mineras, etcétera. Salvo para el sistema de tercera categoría, de sustancia tercera, que ahí aplica el principio de accesión. Pero en la legislación se ha visto que todas las provincias han empezado a regular sobre la sustancia de tercera categoría en terrenos particulares y exigiéndoles registros y todo, así que un poco como que las trajo, las empuja para el sistema regalista, ¿no? De a poquito, al someterla a algunos registros y otras cosas. El Código de Minería ya establece esto, ¿no? Dice, las minas son bienes privados de la nación o de la provincia, según el territorio en que se encuentran. Y el artículo 8, que es uno de los más importantes, dice, concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas, disponer de ellas como dueños con arreglo a las prescripciones de este código. Y este artículo tiene una amplitud que no lo dice ni la doctrina, me parece. Que el código no te exige ni siquiera, no te exige ni idoneidad técnica ni capacidad financiera. Y por contraposición, lo que me está diciendo es cualquier persona puede ir, buscar y pedir derechos mineros. Si bien nosotros solemos pensar de que solamente hacen minería las grandes empresas, como ejemplo acá podemos ver una SRL, acá seguramente veremos, no sé, una SA, pero el código le permite incluso una persona humana o jurídica puedan solicitar un derecho minero y hacer minería, ¿sí? No es una cuestión reservada solamente a grandes empresas, porque el código no te exige capacidad financiera ni idoneidad técnica. Cuestión que la vieja ley de procedimientos mineros Río Negro creo que pedía algo de esto, ¿no? Leandra, porque pedían una parte sobre los antecedentes del minero.
No sé si eso sigue vigente. No, ahora no. ¿No? Ok. No, simplemente cualquiera que solicite, se presenta y reúne los requisitos para la solicitud, ¿sí? Que establece la misma solicitud. Claro. Y esa amplitud básicamente lo que nos dice, cualquier persona puede hacer minería. Y esto yo por ahí lo saco a relucir cuando dicen las grandes empresas vienen y se llevan todo. Yo digo, pero a ver, nadie impide que un argentino vaya y pida una propiedad minera. Nadie impide que un argentino invierta, una persona humana o una empresa argentina. Nadie impide. Sí es una realidad que los grandes capitales intensivos de alto riesgo que se necesitan para la actividad minera los suelen poner empresas que están dispuestas a arriesgar ese capital, ¿no? Bueno, las sustancias, un poco ya hemos visto, las sustancias minerales se clasifican en tres. En realidad se clasifican en cuatro, pero no sé si entrar en eso ahora. Pero el código dice que se clasifican en tres, pero en la segunda categoría mete una subclasificación. Este, Primera y segunda pertenecen al Estado y la tercera pertenece al superficiario. Que si es el Estado, como suelen ser las canteras en los ríos, ahí el Estado las concede. En el caso del Río Negro, ¿no, Leandra? Tienen canteras en ríos que son públicos, No hay solicitudes, no está regulado. ¿no? No. No, bueno, bueno, esto ya lo vimos. Y entremos un poquito a ver qué es hacer actividad minera. Yo recién buscaba en Google la figura del minero. Nosotros en términos legales debemos preguntarnos qué significa hacer minería para la normativa. La normativa considera que es actividad minera, la que ya todos sabemos, la prospección, la exploración, la explotación, el desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales. Es decir, desde la búsqueda hasta la extracción y el almacenamiento. Hasta ahí no hay duda, esa actividad minera ya la conocemos. Son las que el código en el artículo 249 y la doctrina las clasifica como actividades estrictamente mineras. Y las actividades accesoriamente mineras son las también del artículo 249, inciso B, si no me equivoco, nos dice los procesos de trituración, molienda, beneficio, paletización, sintetización. Y acá nos dice, y otros que puedan surgir de nuevas tecnologías, ta, 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 ta. Es decir, que no solamente la extracción del mineral es actividad minera, sino que también su proceso primario suele ser considerado actividad minera. Y esto por ahí trajo discusión en la mayoría de las provincias, de decir, che, pero ¿quién tiene la facultad de aprobar una planta, por ejemplo, industrial, una planta que le dan valor a un mineral? ¿Es un organismo de industria o de minería? Entonces, esto le despertó dificultades a la provincia para establecer quién tiene la competencia para aprobar los informes de impacto ambiental de las actividades que yo acá marco como accesoriamente mineras, como ser un proceso industrial, la planta industrial, los campamentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, para el Código de Minería, todo este conjunto de actividades es actividad minera, ¿sí? Y esto obliga a que las autoridades mineras que controlan la actividad tengan un equipo muy fuerte de control, no solamente de la actividad propiamente dicha, sino que sepa, por ejemplo, sepa cuando haya un proyecto de que tiene el control sobre todo un campamento, sobre toda la infraestructura aquí dispuesta. Es un gran desafío. ¿Qué requisitos? Esto, si un inversor viene a preguntar, capaz que le mando esta placa y le muestro qué requisitos hay en Argentina para hacer actividad. El primero es obtener un permiso de exploración, también llamado cateo, o la concesión minera. El segundo es tener un estudio de impacto ambiental presentado y aprobado. Eh, Requisitos municipales, eso cambian de acuerdo a cada municipalidad. Por lo general los abogados mineros van a cada municipio a averiguar qué requisitos establecen. Generalmente son incluirse en algún registro de actividades del municipio y listo. Y en algunas provincias también se exige las inscripciones en registros mineros provinciales, como es el Río Negro, y utilizar las guías de tránsito de minerales para el transporte legal de los productos extraídos. Por si no quedó claro el tema del cateo, el cateo es un derecho a explorar.
Esto no sé si después lo quieren profundizar, por el tiempo no llegamos hoy, es un derecho a explorar de manera exclusiva una zona sin que nadie más pueda investigar o explorar en esta zona. Acá el único que puede investigar o catear es esta empresa, ¿sí? Nadie más, porque esta empresa solicitó el cateo. Solicitó el cateo. El cateo me da el derecho solamente a explorar, no a extraer los minerales. Si yo quiero ahora, me gusta lo que hay acá, pido una mina, ¿sí? Esto que está acá. La mina, la concesión legal de las minas me da el derecho a explotar, ¿sí? Por eso yo digo acá, permiso de exploración o concesión minera. Pero también tengo que tener el informe de impacto ambiental aprobado, la famosa declaración de impacto ambiental o DIA, que se le suele llamar. Esa declaración de impacto ambiental también la exige el Código de Minería. Las normativas provinciales han regulado mucho sobre esto, los contenidos que tienen que tener. Y es casi como un doble requisito, ¿no? Que yo puedo tener la concesión, pero si no tengo el informe de impacto ambiental aprobado, no puedo iniciar actividades. Por eso el Código de Minería nos dice, antes de iniciar actividad minera, antes de, tengo que tener el informe de impacto ambiental aprobado. El informe de impacto ambiental se presenta en la autoridad minera y una vez aprobado debe presentarse una renovación cada 2 años. Es la única actividad productiva del país que tiene esta exigencia de presentar un informe de actualización cada 2 años. Esto es casi como que yo puedo tener el auto, lo podemos asimilar a la concesión legal. Yo tengo la concesión legal, tengo el auto, pero no lo puedo manejar hasta no tener el informe de impacto ambiental aprobado, que podríamos decir que es como la licencia de conducir, ¿no? Por hacer un paralelismo medio burdo. Y después hay otros requisitos, inscripción en el registro de productores mineros, el uso de las guías de tránsito para transportar el mineral. De hecho, el mineral que no va con la guía de tránsito de minerales puede ser decomisado, porque se puede llegar a considerar robado. Y esto un poco para garantizar que no haya actividad furtiva. Esto lo mencionaba recién, la diferencia entre el cateo y la explotación, es decir, el cateo y la mina, ¿sí? Son los dos derechos que regula principalmente el Código de Minería. Informe de impacto ambiental, veamos rápidamente. Este requisito súper importante para hacer actividad minera. Se presenta en la autoridad, suele regularse de acuerdo a la etapa. No es lo mismo presentar un informe de impacto ambiental para prospección que para explotación. Para explotación hay muchos más requisitos, suelen ser estudios más voluminosos. La autoridad tiene 60 días hábiles para aprobarlo o rechazarlo, y en caso de que realice observaciones, el minero tiene 30 días para subsanar las observaciones. Una vez que se aprueba la declaración de impacto ambiental, el minero ya tendría la posibilidad de iniciar la explotación. La declaración de impacto ambiental suele establecer también las medidas ambientales para el cuidado del medio ambiente que debe tener el minero en cuenta. Lo bueno del informe de impacto ambiental y de su renovación bianual o renovación cada 2 años es que el informe de impacto ambiental, como todos saben, es un documento técnico y legal, porque es una declaración jurada también, es un documento técnico y legal, establece como una fotografía del medio ambiente en un momento y un lugar determinado. Y esa fotografía, que se suele llamar en términos de los profesionales de los geólogos, etcétera, como línea de base ambiental, cuando en el proyecto uno presenta la línea de base ambiental, con las renovaciones bianuales puede ir viendo si esa línea de base ambiental se va viendo alterada o no. A mí me pasó de que una vuelta en un proyecto minero dijeron, che, se están muriendo las parinas grandes, culpa de la empresa minera. Y la empresa decía, che, pero yo estoy haciendo exploración nomás, es imposible. Le dijimos, a ver, veamos la línea de base ambiental. En el 2010 presentó línea de base ambiental. ¿Qué dijo? Acá no había parinas grandes y no las hay ahora tampoco. Entonces uno tiene la fotografía de ese momento que la puede ir comparando a lo largo de la vida útil del proyecto. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta ahora? Asumo que o tienen todas las dudas y no se animan a decirlas, o ninguna, que es el caso improbable. Bueno, eh, siempre recomiendo leer el Código de Minería, leer el Código Comentado de Catalano,
porque establece un montón de derechos, esto ya lo vimos. Acá estaba el canon, mira, recién que hablamos del canon, lo tenía, yo sabía que lo tenía en algún lado. Los montos que se pagan, ¿sí? Acá están los montos, yo lo dejé. Igual esta es una foto de ahora, porque el año que viene se actualiza y esto pierde vigencia. ¿Qué más podemos mencionar sobre el marco legal minero? Existe una ley de inversiones mineras a nivel nacional que junto con el RIGI eh, vienen a ser una suerte de normas promocionales de la actividad minera que garantizan, entre otras cuestiones, la estabilidad fiscal por 30 años de los proyectos mineros y el caso de la ley de inversiones mineras prevé el tope de la regalía para las provincias que se adhieran en un 3% del valor Boca Mina. No sé si Río Negro aprovechó la ley de bases para aumentar la regalía del 3 al 5, No, no, pero no, 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 sigue seguimos siendo con... 3%. sí. Bueno, la ley de inversiones mineras, principalmente a las empresas que se adhieran, es un trámite que se realiza en la Secretaría de Minería de la Nación. Las empresas que se adhieran obtienen la estabilidad fiscal por 30 años. La estabilidad fiscal quiere decir que no se le puede ver vulnerada la carga tributaria global de la empresa por ese lapso de tiempo. Es decir, no se le puede crear o modificar impuestos que le incrementen la carga tributaria global que la empresa tenía al momento de inscribirse en la ley de inversiones mineras. Tiene un problema esa ley de que uno se inscribe en esa ley cuando la carga tributaria era muy alta. Por ejemplo, me pasó una de las empresas que asesoro que se inscribió en la época de un gobierno anterior, unos gobiernos anteriores, donde la carga tributaria ya era alta y había aranceles de exportación y era alta. Y, y hoy en día no se va a ver alterada la carga tributaria global porque ya en el momento de la inscripción ya era alta. Distinto es a que si yo me inscribo en el momento donde la política tributaria tiene una baja de impuestos, ¿no? Como se está viendo ahora, creo que hace una semana hubo una exención de aranceles de exportación para ciertos productos mineros, y se está viendo como una lógica, ¿no? Una tendencia a eso. Pero bueno, la ley de inversiones mineras te otorga 30 años de estabilidad fiscal, lo cual está bueno porque si tenemos que invertir grandes capitales, mínimo lo que vamos a pedir es que la propiedad minera se asegura y tener previsibilidad y estabilidad tributaria. Porque si me cambian las reglas de juego, mejor no invierto, ¿no? Es una regla básica de la seguridad jurídica, del término que usamos siempre los abogados de la seguridad jurídica. Esto yo simplemente lo dejo, el tema de la ley de inversiones mineras, para si alguien lo quiere ver. Sí quiero mencionar algo del derecho de acceso a la información, porque por ahí toca a los funcionarios, incluso uno como ciudadano a veces, ¿no? Tiene que estar lidiando con pedir acceso a cierta información. Existe una ley a nivel nacional que se llama la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, 25831, que prevé que cualquier ciudadano pueda pedir información pública a los establecimientos. En el caso de minería puede ser solicitar el acceso al expediente minero o al informe de impacto ambiental. Esto está también protegido por otras leyes, como sea el Acuerdo de Escazú, que tiene recepción a nivel nacional, este acuerdo. La Ley General de Medio Ambiente también prevé el acceso a la información ambiental en uno de sus artículos. Y la Ley de Procedimientos Mineros de Río Negro, en el artículo 6, prevé que los expedientes son públicos. Esto del derecho al acceso a la información yo lo planteo porque es tendencia a hablar de esto del acceso a la información, ¿no? De que el ciudadano tenga un derecho a conocer por parte de las autoridades la información que ellos soliciten. Obviamente hay restricciones de qué información es accesible y cuál no. Obviamente información protegida por datos personales, derecho bancario, seguridad nacional y una serie de excepciones. El solicitante no podrá acceder a eso, pero el resto de la información y sobre todo la ambiental sí puede acceder. Así que simplemente dejo mención a estas normas acá. Hay obligaciones sociales del minero, creo que por cuestión de tiempo no la vamos a tocar ahora. Les dejé ahí algo de contratación local, las normativas provinciales también. Les dejo también la normativa, no es muy interesante tratarlo en una clase como hoy, pero todo lo que es tratamiento de residuos, minería, esto es interesante porque a nivel nacional se dictó una guía de lineamientos generales para la gestión racional de residuos mineros. ¿Por qué es importante esto en minería? Porque imagínense que un proyecto que se va a radicar en algún lugar
La gente no va como a su trabajo, como hacemos nosotros a la oficina, que nos levantamos en nuestras casas y vamos a trabajar. Acá vive la población, se construyen campamentos, son pequeñas ciudades. Entonces, esas pequeñas ciudades que se arman tienen un sistema de residuos muy importante, un movimiento de residuos, tanto de residuos sólidos, de residuos peligrosos, de cloacales o grises, como se suele llamar, de todo tipo. Entonces, esto es un tema también a tener en cuenta. Yo acá le dejo la normativa que regula un poco eso y la guía nacional que establece parámetros o buenos estándares para gestionar esos residuos. De higiene y seguridad, yo también dejo la normativa, no vamos a profundizar, pero sí que sepan que existe muchísima normativa que regula la higiene y seguridad en los proyectos mineros. El Código de Minería establece normas de higiene y seguridad, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que es una norma transversal, y en particular el Decreto 249 de 2007, que es un reglamento de higiene y seguridad específico para la actividad minera, que prevé normas para eh, minería a cielo abierto u otro tipo de minería. Yo simplemente las dejo, el que las quiera repasar, están ahí. Las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Incluso hay resoluciones que te dicen hasta cuántas bolsas de cemento puede cargar un empleado, ese nivel de regulación. Argentina tiene una cualidad impresionante de sobreregulación y subgestión. Sobreregulación y subgestión. Es un territorio sobreregulado, pero muy subgestionado. Eso tiene Argentina, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo todas las normas. Deberes del empleador, deberes del trabajador. Yo acá le dejo todo resumido, todo lo que es higiene y seguridad. Lo de higiene y seguridad lo traje en esta presentación que sabía que por cuestiones de tiempo no iba a llegar, pero ¿por qué sí lo quería mencionar? Por el hecho de que la higiene y seguridad en los laboreos o en la actividad minera es, es la bandera que siempre hay que levantar. Es la columna vertebral de la actividad. eh, Porque a través de eso, a través de la higiene y seguridad, cuidamos la salud y la vida de los empleados, que es lo que más importa en los proyectos mineros. Así que a mí lo que es regulación minera, me parece que la higiene y seguridad debería ser de lo más importante. Es más, deberían también formarse todos los empleados de las empresas sobre estas cuestiones. Que yo sé que muchas empresas imparten capacitaciones, de hecho es una obligación de la empresa impartir capacitaciones de higiene y seguridad en los proyectos mineros. Es una obligación de la empresa, el tema de las capacitaciones. Pero bueno, siempre lo recalco porque está en juego la salud y la vida de las personas. Hay una cuestión de responsabilidad que también dejo. El minero no está exento de responsabilidad. Y no solamente responsabilidad ambiental, por ahí es la que más se piensa, ¿no? El tema del daño ambiental, qué sucede, qué se hace. El minero no está exento de eso, pero tampoco de la responsabilidad civil o indemnizatoria o responsabilidad patrimonial. También la administrativa, la penal y la contravencional. Son todas las responsabilidades que le pueden caer al minero en diferentes incumplimientos que realice. La responsabilidad ambiental surge de la Constitución, de la Ley General del Medio Ambiente y en particular de algunas normativas como la de residuos peligrosos y otras que establecen las responsabilidades, es decir, el efecto correctivo inherente a la penalización que debe establecer el Estado para cuando se da algún incumplimiento. Y que la norma constitucional lo primero que nos establece es el principio de remediación. Al Estado lo que primero que le importa frente a un daño ambiental es la remediación. Después vemos la sanción, las multas, las paralizaciones, etcétera. Primero, lo que el primero tiene que importar al Estado ante el caso de un incumplimiento ambiental o daño ambiental es la remediación. La remediación lo que busca es tratar de volver las cosas a su estado anterior. Muchas normativas ambientales a nivel provincial han clasificado el tipo de daño según sea muy leve, leve, grave, muy grave, gravísimo. Es una tendencia también a clasificar el daño y en base a eso las consecuencias. Pero la Constitución sí nos plantea que lo primero que surge ante un incumplimiento es la responsabilidad ambiental. Después sí, obviamente el que sufre un daño va a poder ir por daños y perjuicios. Eh, la autoridad va a poder aplicar las sanciones previstas en el artículo 264 del Código Minero, como ser apercibimientos, multas, paralización, entre otras. Y la penal, que establecen algunas normativas, como ser el Código Penal, que establece delitos contra la salud pública, como envenenar y adulterar aguas potables o alimentos,
incendios y otros estragos, ¿no? Estragos, el 186 del Código Penal, y así otras normas que yo se las dejo ahí mencionadas, que despiertan o derivan a una cuestión ya penal. Y esto seguramente ya lo dejamos para la clase que viene y abrimos si quieren algún tema algún espacio para preguntas o dudas. Pero sí mencionar que Río Negro inició un proceso de modernización muy fuerte en los últimos años en materia minera, incluso les diría mucho más que otras provincias mineras. Hay provincias mineras que no tienen ni siquiera página web a ese punto. A ese punto. La provincia de Río Negro tiene una página web, tiene una web oficial, tiene un sistema de notificación electrónica, cosa que otras provincias siguen con el sistema papel. Ha avanzado con el protocolo de la consulta previa libre e informada, la declaración jurada de buenas prácticas eh, sociales. Tiene incluso en su página web para bajar el catastro, como veíamos, los formularios web. Es decir, se ha visto una reforma normativa y digital muy grande en los últimos años en Río Negro. Y estas normativas, seguramente Leandra en la próxima clase profundiza un poquito más. Yo acá les dejo mencionar algunas, ¿sí? En esta presentación de las normativas provinciales, pero la idea es que lo vean la semana que viene. Después sí les dejo algunas frases que siempre me han gustado. Hay una persona que se llama Ricardo Alonso, doctor Ricardo Alonso, un geólogo a nivel nacional muy conocido. Él incluso escribió, creo que un libro de él se llama La filosofía de la minería o algo por el estilo. Tiene frases impresionantes que explican un poco la actividad minera. Algo que yo les mencionaba al principio, que todo lo que viene de, del, todo lo que está por encima del suelo viene de lo que se explotó del subsuelo. Una frase, por ejemplo, dice, no considero riqueza lo que está debajo de la tierra, sino lo que se ha extraído, una frase peronista, incluso para que quieran tomar ahí. Y siempre decimos que el mineral, eso me pasó el otro día, me preguntaron, tuve un caso anecdótico, me preguntaron cuánto vale una propiedad minera, ¿no? Y no sé, hay que explorarla, hay que buscar. Una propiedad minera no vale nada, no vale nada. Uno por ahí le puede tratar de establecer un valor, los mineros en la compra y venta de propiedades mineras suelen ponerle un precio, pero el mineral que no se ha extraído, el mineral que se encuentra debajo del suelo, no vale nada, vale cero. Es más, es un negativo porque es una pérdida de oportunidad. Por eso siempre en el sector minero se habla de que no es riqueza lo que está debajo de la tierra, sino lo que se ha extraído. Y una frase que también está buena de Alonso, que él dice, la minería es un complejo mecanismo de relojería que arranca en la prospección de los metales y termina en su comercialización. Y esto de que diga que es un complejo mecanismo de relojería es cierto porque un proyecto minero puede llevar 20 años de exploración con muchísima ingeniería metida ahí, con muchísimos consultores y profesionales, y, y es pasar por muchas etapas, ¿no? Pasar prospección, exploración avanzada, construcción de la mina, producción. Es atravesar un largo camino, es atravesar un complejo mecanismo de relojería para llegar a la comercialización de los minerales. Así que creo que es todo lo que puedo aportar en un escaso tiempo, pero, pero sí me gustaría que si hay alguna duda o caso que quieran que discutamos, lo veamos ahora. Sin miedo al éxito. No sé si a alguien le quedó algún comentario para hacer, algún caso que estén viviendo en Río Negro. Bueno, no sé si está de la escuela de abogados ahí, que quieran decir Sí, sí, algo y acá si no, estoy. ahí está. No, básicamente, bueno, si no hay consultas, el otro encuentro sincrónico es la semana que viene, el miércoles a la misma hora. A partir de mañana va a estar habilitado el foro de participación con una actividad que dejó Gonzalo. Así que bueno, muchas gracias por la participación y los esperamos la semana que viene. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias, que terminen bien el Luego, día. Hasta luego. Gracias. chau, chau.